gloria al Señor, referencias a ciertos eventos, gloria al Señor, también proféticos, como Zacarías capítulo 9, así que mantenga su Biblia abierta. Amén. Juan capítulo 12, verso del 12 al 19, dice la Sagrada Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Santo, yo sé que es casi hora de almuerzo, vamos a hacer un esfuerzo. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Ahora sí, gloria al Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Esta palabra está en signo de exclamación, eso era un grito: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo, aleluya, el mundo se va tras él. Ayúdame a orar en esta preciosa hora. Padre, te alabo, Dios, te glorifico, Señor, gracias. Gracias te damos por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, Dios mío. Gracias te damos por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Entregaste tu vida, aleluya, en propiciación por nuestros pecados. Nos compraste a precio de sangre, moriste por nuestros pecados, pero al tercer día resucitaste de entre los muertos. Estuviste, gloria al nombre del Señor, 40 días dando testimonio, gloria al Señor, predicando, y ascendiste a los cielos. Y después, y antes de eso, prometiste que por segunda vez vendría a buscar tu pueblo. Alabado sea el Señor Jesús. Puede sentarse en esta hora, gloria al nombre del Señor. Quiero hablar de un personaje, o voy a hablar de varios personajes en la mañana tarde de hoy, gloria al nombre del Señor. El primero se llama Roger Williams, que nació el 21 de diciembre de 1603. Fue un ministro, teólogo y autor puritano que fundó Providence Plantations, que se convirtió en la colonia de Rhode Island y más tarde en el estado estadounidense conocido como Rhode Island. Este hombre nació en ese lugar. No voy a hablar toda la historia, ¿verdad? Usted la puede buscar en internet y referirse a este grande predicador. Pero lo que me llamó la atención fue la muerte, ya que mucha gente, gloria al Señor, historiadores, gloria al Señor, hablan acerca de la muerte de este hombre. E interesantemente, él murió, gloria al Señor, entre el 16 de enero y el 16 de marzo. Las fechas no están muy claras, pero gloria al Señor, fue en el 1683. Fue enterrado en su propia propiedad y 50 años después su casa se derrumbó y se olvidó la ubicación de la tumba. Según el Servicio de Parques Nacionales, en 1860, los residentes de Providence decidieron levantar, escuche bien esto, un monumento en su honor. Excavaron el lugar donde creían que estaban los restos. Solo encontraron uñas, dientes y fragmentos de huesos. También encontraron un manzano, una raíz
que pensaban que seguía la forma de un cuerpo humano. La raíz seguía la forma de una columna, se dividía en las caderas, se doblaba por las rodillas y se volvía hacia arriba a los pies. Había atravesado todo el cuerpo de este muerto, ¿verdad? La Sociedad Histórica de Rhode Island actualmente se había ocupado de la raíz de ese árbol de 1860 como representante del fundador de esta colonia y después estado de Rhode Island. Y desde el año 2007 la raíz se exhibe en John Brown House, en un lugar allá en Rhode Island. Qué interesante, ¿verdad? Y lo voy a explicar para que usted vea la relación existente con el mensaje que quiero traer acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si usted busca Segunda de Reyes, capítulo 13, hay una historia que todos conocemos. En la muerte del profeta Eliseo, que se le conoce como el profeta de la doble unción, que dice la escritura que lo habían sepultado entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar los muertos, el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies, dice la escritura. Qué cosa tremenda. Yo me pongo a imaginar estos hombres que iban cargando ese muerto, y cuando vinieron esas bandas armadas soltaron el muerto. Cuando toca los huesos de Eliseo, ven que ese hombre sale de esa tumba vivo. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos dice esto? Y muchas veces hemos predicado que aún en los huesos del profeta Eliseo había una unción que revivía los muertos. Alabado sea Dios en esta hora. Interesante, profundo, gloria al nombre del Señor. Pero nuestra perícopa, para seguir esta relación acerca de la muerte de este hombre de Roger Williams y la muerte de este hombre llamado Eliseo, nos da, gloria al nombre del Señor, el Señor, una gloria al Señor, iluminación, por decirlo así, un esclarecimiento, alabado sea el Señor, por qué Jesús hizo lo que hizo, y que Juan registra este pasaje, gloria al nombre del Señor, en su capítulo número 12. La Biblia dice que 6 días, si usted va conmigo al verso número 1, 6 días antes de la Pascua, una de las 3 fiestas más importantes, además del tabernáculo, además del día de Pentecostés, conocemos como la Pascua, que es la que estamos celebrando también esta gloria del Señor semana, donde estaba Lázaro. Dice que Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado, escuche bien esto, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Por qué Juan pone esta escena? ¿Por qué Juan da el recordatorio antes de la entrada triunfal? Porque era una evidencia contundente del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aún de los que estaban muertos, Él los hizo resucitar. Alabado sea el Señor. Y vamos adelante, vamos a ver que aún en la muerte de Cristo, gloria al nombre del Señor, cuando, gloria al Señor, muere también, gloria al Señor, ocurre un terremoto y otros también salen de sus tumbas. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Qué interesante que Juan hace, gloria al Señor, antes de llegar a nuestro sermón central, pone de manifiesto, gloria al Señor, gloria al Señor, estos escenarios o estas partes, gloria al Señor, mencionando a Lázaro. Dice la escritura que también María había tomado una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor, gloria al Señor, del perfume. Se estaba preparando el maestro para el momento crucial donde iba a entregar su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero después vemos que un Judas, gloria al nombre del Señor, dice la escritura, un Judas Iscariote, hijo de Simón, que comienza a cuestionar, porque hay gente que cuestiona todo, ¿verdad? Y como que no le gustan las decisiones que se toman y les choca, gloria al nombre del Señor. Y él, como en su mentalidad
le cuestiona y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, por mucho dinero y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, aleluya. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. La mentalidad de este hombre que se estaba aprovechando en las finanzas. Pero Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. No siempre me tendréis. Jesús se estaba preparando desde antemano. Él sabía su misión. Él sabía su propósito. ¿Por qué había llegado a esta tierra? Y Juan, en su narrativa, en su registro, narra todo esto acerca de la muerte, gloria al Señor, de Lázaro, gloria al Señor, lo del perfume lo está añadiendo aquí, pero también hay algo interesante, gloria al Señor, en el verso número 9, que había grande multitud de judíos que supieron que Él estaba allí. Y vinieron, gloria al Señor, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Porque ellos tenían que ver, y ellos dicen, no, nosotros tenemos que ver qué es lo que estaba pasando y cómo fue esto. O sea, se había difundido la fama del Señor Jesús por aquella comarca, después de haber estado en Betania, después de haber resucitado a Lázaro, después de haber llegado, gloria al nombre del Señor. La multitud estaba siguiendo, unos para victoriar, unos, gloria al Señor, para criticarlo, unos para juzgarlo, pero otros para adorar, otros para alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor. Qué interesante que Juan acomoda todo este tipo de cosas antes de la entrada del Señor. Dice la Escritura que en medio de toda esa multitud se habían aparecido los principales sacerdotes que habían acordado dar muerte también a Lázaro. Querían, este murió, hay que matarlo otra vez. En otras palabras, tenemos que eliminar toda evidencia porque esto ha ocasionado que la fama de Jesús se divulgue más y la gente siga creyendo en Él. O sea que aún viendo el milagro, aún viendo lo que había acontecido, gloria al Señor, por ser, gloria al Señor, unos fariseos, personas que estaban nada más para llevar unas costumbres solamente, no le importó el milagro, querían eliminar la evidencia y matar a Lázaro y también al maestro, alabado sea el Señor. Pero ahora llegamos al momento, gloria al Señor, bien importante, que era la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Después de todas estas cosas, esto era lo que se conoce como el contexto de las cosas que habían, gloria al Señor, sucedido antes de la entrada, oposición, pero también hubo un milagro, también hubo una preparación, gloria al nombre del Señor, de antemano. Ya Jesús se estaba preparando para el momento, gloria al Señor, que Él sabía que había de llegar. Pero cuando, gloria al Señor, llegó al día siguiente, que todo el gentío estaba en Jerusalén para la fiesta, se enteró de que Jesús iba de camino para allá. Entonces cortaron ramas de palmera y salieron a recibirle y no dejaban de gritar. La gente no dejaba de gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el Rey de Israel, alabado sea Dios. Wow, qué tremenda experiencia. Yo me imagino ese momento, que la fama de Jesús se había difundido y unos estaban ciegos, que lo que le importaba era la costumbre y la tradición, pero otros reconocían que había algo especial en ese hombre llamado Jesús. No era cualquier hombre. Jesús había encontrado un asno y se sentó sobre él. Como dice la Escritura: no tengas miedo, hija de Sión. Mira, tu rey está llegando sentado sobre un pollino. En aquel momento los discípulos, dice la Biblia, no comprendieron lo que quería decir todo aquello. Pero después que Jesús fue glorificado, se acordaron de todo lo que hicieron, y de que ya estaba escrito acerca de él. Alabado sea el Señor. La multitud que estaba con él estaba dando testimonio de cómo había llamado a Lázaro de la tumba. Imagino esas experiencias, gloria al Señor. Los discípulos viendo a Jesús, a diferencia de la película, tengo que corregir eso, los que vieron
La película de Hollywood, cada vez que yo veo una de estas películas, ay, es bueno verla para uno saber de dónde sacaron esto. ¿Se acuerda Son of God, que la fuimos a ver todos en aquel que alquilamos la sala de teatro para ver esa sola película acerca de Jesucristo? Y yo me quedaba mirando, ¿verdad? Porque había algo interesante cuando Jesús, según la película, no llamó a Lázaro. Según la película, Jesús entró a la tumba y le dio un beso en la frente. Cuando yo miré eso, yo, ¿en serio? ¿Dónde sacaron esto que le dio un beso en la frente? Cuando la Biblia lo que dice, no es el Señor que estando de frente a la tumba, le dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera, alabado sea Dios, aleluya. Dice la Escritura que él salió, parecía que estaba envuelto en unos paños, lo tenían, gloria al Señor, momificado, y le dijeron, y él le dijo a los que estaban allí presentes, desatarlo y dejarlo ir. Alabado sea el nombre del Señor. Wow, qué tremendo mensaje puede predicar ahí. Dios liberta, pero hay cosas que nos tocan a nosotros para poder seguir caminando. Dios liberta, pero hay cosas que tenemos que hacer para seguir caminando, y depende de los que están alrededor para que pueda caminar. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Él le había dicho, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino. Esta gente había visto el milagro. Y gloria al Señor, lo interesante de esta parte de gloria al Señor, de este mensaje que le di énfasis al principio, que dice que los fariseos dijeron entre sí, yo imagino que ellos estaban crujiendo los dientes, ellos estaban, gloria al Señor, como que ya estaban encolerizados, estaban molestos, y terminaron diciendo, aleluya, ya veis que no conseguimos nada, mirad, el mundo se va tras él. Oh, ciertamente el mundo se tiene que ir a través de él, porque Jesucristo no es cualquier hombre, Jesucristo no es Buda, Jesucristo no es Mahoma, una leyenda más. Jesucristo vive por los siglos de los siglos. A su nombre de gloria en esta hora. Santo eres, Señor Jesús. Pero había, como dije, dos tipos de personas: los que estaban de espectadores, como siempre, ¿se acuerdan? Los que estaban de espectadores a ver si caía un pececito y se lo comían. Los que estaban, gloria al Señor, para criticarlo, y los que estaban cerquita de él, que lo amaban de verdad. Él vino como conquistador. Ahora, esas expresiones que vemos en este pasaje de Juan, usted va conmigo al Salmo 118. Si usted va conmigo al Salmo 118, vemos que esto fue algo profético, que esto no salió de la nada. Todo lo que hay en la Biblia, gloria al Señor, acerca de Jesús, ya los profetas, los salmistas lo habían dicho desde hace mucho tiempo. Si usted busca el Salmo 118, verso 25, dice, oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Vemos que esas expresiones estaban ya claras. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Cuando hacemos exégesis, ¿verdad? No hay exégesis, que es implantar nuestra opinión y pensamiento encima de lo que está escrito. O sea, cuando hacemos exégesis, hacemos investigación, nos preguntamos, nos hacemos preguntas. El cómo, por qué, el quién estaba envuelto. Además, ya hemos visto que Juan mencionó a Lázaro, mencionó a María, mencionó, gloria al Señor, aleluya, y vemos que mencionaron, vamos a ver que menciona, gloria al Señor, a Felipe, a Andrés. Tenía unas razones por las cuales se hacía todo esto. Pero ahora nos preguntamos en el versículo 14, capítulo 12, versículo 14, nos hacemos una pregunta bien interesante, porque dice Juan, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y como dije, estas son cosas que no se inventaron. Usted se busca conmigo Zacarías capítulo 9, un profeta, Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Aleluya.
Vemos el salmista que habla acerca de lo del Señor, de esta exclamación tan grande y tan poderosa, gloria al Señor. Bendito es aquel que viene en el nombre de Jehová. Vemos al profeta Zacarías en el capítulo 9, verso número 9. He aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna, jovencito. Ahora nos hacemos la pregunta, como se hace el historiador William Barclay: ¿por qué en un asno y no en un caballo? Un caballo era algo más fuerte, ¿verdad? Y más peculiar para este tipo de ocasión. Pero es interesante, si usted va conmigo a Jueces, vámonos a Jueces, en el capítulo 10. Voy a leer 3 pasajes bíblicos para que usted vea algo interesante acerca de este asunto. En el tiempo de los libertadores de Israel, los jueces, en el capítulo 10, verso 4, vemos que hubo gloria al Señor, un juez. Dice: después de Abimelech se levantó para libertar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dobo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años. Y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, mi hermano, que cabalgaban sobre 30 asnos. Y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en tierra de Galaad. Ahí vemos un juez que tenía 30 hijos, 30 ciudades que tenían sus nombres, y ellos cabalgaban sobre asnos. ¿A qué voy con esto? Gloria al nombre del Señor. Si usted busca segunda de Samuel también, aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 17 y verso número 23. Dice la escritura de un hombre llamado Aitofel, aleluya, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así mismo murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. No sé si me está siguiendo. Primero, unos gobernantes, vemos la historia antigua que usaban asnos. Vemos ahora un consejero de un rey que también usaba asnos. Ahora vamos a segunda de Samuel, más adelantito, en el capítulo 19 y verso número 26. Capítulo 19 y verso número 6. Hablando de este hombre llamado Mefiboset. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de este muchacho que era cojo, que se había caído. La gloria del Señor, la criada lo había llevado y se cayó de un caballo. Gloria del Señor, era uno de los que quedaba del rey Saúl. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la escritura que Mefiboset fue ante el rey y le dijo: rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Tenía que ver con la realeza. O sea, la conclusión que llevan nuestros comentaristas, los teólogos, alabado sea el nombre del Señor, que era que los caballos se utilizaban para la guerra, para momentos bélicos, para momentos de ataque, de ofensiva. Pero cuando se montaba en un asno, lo que significa era que llegaba en paz a un lugar. El príncipe de la paz, el rey de reyes, no vino el Señor para atacar a nadie, sino que vino para traer paz a las ciudades. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Y ahí la razón por qué no vino en un caballo, sino en un asno. Él no vino para hacer guerra, él vino para traer paz. Por eso es que en otra ocasión dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Nosotros alabamos la gloria de Dios en esta hora. Interesantemente, gloria al nombre del Señor, no se queda aquí esto del asno, esto no es el Señor que Juan acomoda, sino que sigue diciendo Juan, gloria al Señor, después que la gente lo estaba vituperiando, lo estaba, gloria al Señor, adorando, exaltando como el rey que venía. Dice la escritura que unos griegos
también buscaban a Jesús. O sea que no solamente los de Judea, no solamente los judíos que estaban en ese lugar que habían visto el milagro de Lázaro, sino, gloria al Señor, que aquellos que se cree según la cultura, los griegos que buscaban la verdad, habían escuchado la fama de Jesús. Y llegaron ahí. Y se cree que pues el nombre de Felipe tiene una relación griega, aunque Felipe lo que significa amante de los caballos, pero algunos pensaban, como estos historiadores, que tenía alguna relación, y estos griegos como que sintieron más confianza con Felipe, y Felipe van de Andrés y Andrés van de Jesús, porque querían conocer a Jesús. Pero ¿qué Jesús hace? Esto es lo que me encanta del Señor. Esto es lo que me encanta de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerda aquella mujer, gloria al Señor, la sirofenicia, que estaba buscando y Jesús dijo, espérate, no, esto no conviene que yo le dé el pan? Y ya yo les prediqué y les hablé acerca de ese asunto, que ella dijo, olvídate de eso, yo sé que lo normal es que tú le des a los hijos lo que esté encima de la mesa, pero los perrillos también comen de lo que cae de las mesas. Yo quiero de ese pan, yo quiero también de ese pan, alabado sea Dios. ¿Qué hace Jesús ante la pregunta y el deseo de estos hombres de conocerle? Jesús responde, aleluya, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Entrando en un pollino. No vino en un caballo, vino como cumplimiento profético de Zacarías capítulo 9 y gloria al Señor, se cumple también el Salmo 118 y el maestro llega, unos griegos lo buscan y el maestro responde diciendo, ha llegado la hora. Como que dice, para esto yo he llegado, para esto yo estoy aquí. Vine del cielo, el único que ha descendido del cielo con el propósito de salvar la humanidad. Alabado sea Dios en esta hora. Y usted dirá, para glorificarte. Si lo que hicieron contigo, que te convirtieron en una sola llaga todo tu cuerpo de tanto que te dieron. Es que hay gente que piensa, gloria al Señor, que el dolor simplemente es causa o significa fracaso, pero para Jesús no significó fracaso, sino que Él experimentó, aleluya, el dolor. Por eso es que dice que es quebrantado, gloria al Señor. Varón, gloria al Señor, que fue quebrantado, que conoce el dolor, aleluya. Experimentado en quebranto. Él sabía que había de padecer todo esto, pero lo hizo por amor, lo hizo para salvarte, lo hizo para salvarme. Se entregó en la cruz del Calvario por amor. Alabado sea Dios en esta hora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hay unas cositas bien importantes que tenemos que anotar. En el versículo 24, si quieren lo pueden anotar conmigo. Cuando dice desierto, desierto, eso es una expresión bien importante, que es algo seguro, es ciertísimo, que es una cosa, una declaración poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, los que saben de agricultura, los que saben de cosecha, saben que para poder dar fruto, lo que usted siembra tiene que morir primero para poder dar vida. Alabado sea Dios en esta hora. Habichuela, lo que sea, gloria al nombre del Señor, toda semilla tiene que secarse, tiene que morir para poder dar vida. Por eso es que le hablé de Roger Williams, que no se imaginaba la gente que esto iba a pasar. Aquella raíz de manzano había penetrado el cráneo, su cuerpo se había alimentado, gloria al nombre del Señor, y dio fruto. ¿Qué quiero decir con esto? Y más adelante lo voy a seguir enfatizando. Permite que la raíz de David entre en tu vida y se apodere de todo tu ser. Cuando permitimos que la raíz de David, que es Cristo, penetre por nuestro cráneo y llegue a nuestro corazón y tome control de toda nuestra vida, estamos llamados a multiplicarnos, estamos llamados a hacer frutos. Pero para eso la raíz de David tiene que penetrar todo nuestro ser. Alabado sea Dios en esta hora.
De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Usted busca conmigo Colosenses. Vamos a buscar Colosenses. Esto está tremendo. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito es Dios. Si pues, capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Escucha el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, para que se manifieste, gloria al Señor, el carácter, la bendición de Dios. Nosotros tenemos que hacer morir en nosotros todo lo terrenal, para que Dios se glorifique en nuestra vida. Alabado sea Dios. Por eso le dije, hay cosas que el Espíritu hace, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros mortales. Tenemos que hacer morir el orgullo, tenemos que hacer morir la vanidad, tenemos que hacer, el Señor, todo egocentrismo, echarlo fuera, alabado sea el Señor, y permitir que Él nazca en nosotros, crezca en nosotros y se reproduzca en nosotros, porque acuérdense, somos pámpanos, hemos sido injertados en la vid, gloria al nombre del Señor. Todo pámpano, oh, aleluya, que no está ahí, no va a llevar fruto, pero si estamos en Él, si estamos cimentados en Él, vamos a llevar fruto, alabado Dios. Tenemos que mantenernos injertados, separados de Él. No vamos a llevar fruto. Pero hay que morir, como dijo Cristo. Hay que morir, como dijo Pablo también. Porque si morimos, aleluya, entonces vivimos. Esto en términos espirituales. Acuérdense, hay una lucha dentro de nosotros. Está la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán. Pero también está, gloria al Señor, el nuevo nacimiento, lo que cargamos, la salvación de nuestras almas. Le tenemos que decir a la carne, a este cuerpo: tú no te mandas, aquí manda el Espíritu de Dios. Yo he nacido de nuevo. Lo que yo hacía antes no lo hago ahora, porque soy nueva criatura en Cristo. Alabado sea Dios en esta hora. Eso fue lo primero. De cierto os digo, el trigo no cae en la tierra y muere. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y sigue diciendo: el que ama su vida la perderá por causa de él, porque seremos aborrecidos. Como estaba hablando con un compañero en estos días, el cristianismo en la actualidad es la religión más perseguida del mundo. Tú no hablas de que están persiguiendo a los musulmanes. Tú no hablas de políticos, estos políticos baratos que tenemos diciendo en contra de los musulmanes, de los budistas, de los... No. Ahora, menciona el cristianismo. Oh, no, esa gente son demasiado radicales. Esa gente no cree en esto, no cree en lo otro. No, nosotros creemos en lo que dice la Sagrada Escritura. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. Por eso es que nos odian, nos aborrecen, porque decimos las cosas como son, no como el hombre en este tiempo, que de acuerdo a sus sentimientos quiere ver las cosas a su manera. No es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y tristemente tenemos un presidente que aprueba y endosa la comunidad transgénero, donde aprueba que los padres tienen que permitir que los jovencitos, si quieren ser mujeres, se operen y viceversa. En eso estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo hoy en día un gobierno donde aprueba el aborto, donde aprueba, gloria al Señor, la pedofilia. Y eso es lo más triste, lo más degradante. Pero vive Jehová y vive mi alma. Alabado sea el Señor. Nosotros que hemos muerto al pecado, los placeres, seguiremos predicando, alabado sea el Señor, lo que dice la Sagrada Escritura. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Por eso es que morimos.
Morimos a los placeres de este mundo. Morimos a los caprichos de este mundo. Morimos a los pensamientos maquiavélicos, degradantes, deprimentes, aberrantes de este mundo. Alabado sea el dulce nombre del Señor. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Pero me encanta esta parte también. No solamente tenemos que morir. No solamente, gloria al Señor, tenemos que entender que hemos de padecer persecución, sino que dice aquí, si alguno sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea que el que ha nacido de nuevo, el que ha muerto a este mundo, sabe que su misión en esta tierra es servir al Padre. Porque una vez que servimos, Él nos honrará, Él nos premiará. Alabado sea el dulce nombre del Señor. O sea que todo aquel que ha muerto al mundo, a los placeres, está para servir en el reino de Dios. Que no hay que decirle mucho, sino que sabe la necesidad que hay en la iglesia. Que siempre está preguntando y preguntándose en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. Eso es lo que produce la muerte del yo, del egocentrismo, del qué dirán, de lo que la gente pueda decir. Cristo dijo, gloria al nombre del Señor, que Él mismo dijo, yo no vine para servir, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y si Él vino para servir, nosotros estamos llamados para servir. Alabado sea el dulce nombre del Señor. No para que nos sirvan en bandejas de plata, no para que nos glorifiquen, nos eleven como dioses, nos pongan, gloria al nombre del Señor, en unos estándares donde la gente quiera, gloria al Señor, también con las palmas, como he visto algunos videos, gente que sube al altar y la gente con palmas vitoreándolo, dándole gracias a Dios por esa vida. No, aquí el grande es Dios, aquí la gloria se la damos a Dios, aquí el hombre no tiene gloria, la gloria le pertenece a nuestro Dios. Alabado sea Dios que está. Si alguno sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, dice esta versión, gloria al nombre del Señor, gloria al Señor, mi Padre le honrará. Que sea Dios el que te premie y no el hombre. Que lo que tú hagas, lo hagas para el servicio de Dios. No para que la gente diga algo y la gente, gloria al nombre del Señor, tú sientas el ego que se te eleve. No, mientras más hagas, tú haces como hizo Juan, gloria al Señor, que es necesario, aleluya, que yo mengüe para que Él crezca, decía Juan. Alabado sea el Señor, Juan el Bautista, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Terminamos con el Salmo número 24, iglesia. Pues esto me llamó la atención, aleluya, porque todo esto ha sido profético. Esto ha sido desde antes, gloria al Señor, de que Jesús llegara a la entrada, gloria al Señor, de Jerusalén. Y después vamos a estar hablando de la muerte, después vamos a estar hablando de la resurrección. Pero es bien importante que usted entienda que esta llegada del Señor en ese año no fue un acto aislado cualquiera, sino que era cumplimiento profético. Aún los griegos le buscaban, había oposición, pero la gente seguía gritando hosana en las alturas, salve el Rey, que viva el Rey. Alabado sea Dios en esta hora. Yo me imagino el salmista cuando escribió este salmo, el salmo número 24, el salmo de David. Aleluya. Del 7 en adelante, voy a leer esta versión, palabra de Dios para todos, porque me encantó. Todo está en una exclamación, porque estos salmos, estos libros no se pueden leer en una forma regular, en una forma común. Hay que entrar, gloria al Señor, en esta emoción, en este deseo, alabado sea el nombre del Señor, que se habla de la entrada, pero también algunos hablan de su ascensión, alabado sea el nombre del Señor, su entrada literal como humano, pero también vamos a ver la resurrección, aleluya, en la ascensión, la entrada, el regreso de nuestro Señor Jesús, aleluya, donde pertenece al lado en el trono de los alabados sea el nombre del Señor. Esta versión dice, y lo tengo que decir con exclamación: atención puertas, aleluya, atención puertas, ábrense portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. Alabado sea Dios. Atención puertas, lo digo otra vez, ábrense portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. Alabado Dios.
Y se hace la pregunta retórica para mí, que nos hacemos, gloria al Señor, para todo aquel que no conoce del Señor, que no le ha entregado su corazón a Jesucristo. La pregunta es: ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Qué pregunta es esa, verdad? ¿Quién es? Tantos reyes que hay, dicen que hay por ahí, tantos gobernantes que hay por ahí, tanta gente que dice, gloria al Señor, tener el poder, tener la autoridad, ser Dios. Pero reconocemos que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre, un solo Espíritu. Y aquí está en letras mayúsculas, gloria al Señor, en esta versión, aleluya, palabra de Dios para otros: el Señor Todopoderoso es Adonai. El Señor es el guerrero valiente, aleluya. El Señor Todopoderoso, el Señor guerrero valiente. Y vuelve otra vez: atención puerta, ábrense portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Dale la gloria en esta hora. Él es el Rey de la Gloria. Aquellos hombres gritaban Hosana en las alturas. Cuando Jesús nació, estaba repasando Lucas, gloria al Señor, el capítulo 2. Vinieron unos ángeles, aleluya, que cantaron, entonaron y adoraron y glorificaron al que vive por los siglos de los siglos. En el nacimiento. Y vemos que en la entrada, gloria al nombre del Señor, esta gente, esta multitud clamaba Hosana. Yo me imagino los ángeles también, aleluya. Atención puertas, ábrense portones, porque el Rey de Gloria está por entrar. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el guerrero valiente. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores, aleluya. Qué poderoso nuestro Señor. Y voy a terminar con una famosa historia. Hace más de 500 años, un hombre llamado Jan Hus. Hus en lenguaje checo significa el ganso, que fue un tremendo predicador que murió en una hoguera. Y sus palabras últimas, eso fue algo que me impactó mucho, las últimas palabras de Jan Hus allá en la hoguera, aleluya. Él decía: podrás matar, aleluya, al ganso, pero después de 100 años, en 100 años te vendrá el cisne, el que no podrás con él. Eso lo dijo Jan Hus. 100 años más tarde llegó Martín Lutero. Y el logo de él en su escudo era un cisne. Y sabemos la historia de este hombre que fue que abrió la puerta, aleluya. El que abrió la puerta para que el protestantismo, la verdadera iglesia, surgiera, saliera y diera, gloria al Señor, rompiera con los esquemas, con los estereotipos. Ha llegado el momento, aleluya, de la revolución. Ha llegado el momento de la glorificación de nuestro Señor Jesús, aleluya. Se pensaba la iglesia tradicional que nos iba a callar la boca como Jan Hus. Se pensaba o se piensa la iglesia, se piensa el gobierno, se pensará, gloria al Señor, la religión tradicional que nos va a callar la boca en este tiempo, diciendo, gloria al Señor, que no podemos hablar en contra, gloria al Señor, de las nuevas tendencias, aleluya, que hemos hablado, que están en contra de lo natural, en contra de la palabra. Alabado sea el Señor, aleluya. Seguimos diciendo y seguiremos diciendo, aleluya, que el Rey de Gloria que ha de llegar a buscar su iglesia y nos ha de arrebatar de esta tierra. Antes que llegue, gloria al Señor, antes que llegue seguiremos predicando el evangelio de nuestro Señor, aleluya. Podrán matar al ganso, pero hay un cisne que jamás podrán matarlo, decía Hus. Podrán ponerlo sin número de mordazas, podrán tratar de perseguir y callar la boca de la iglesia, pero seguiremos predicando y diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor, aleluya.
seguiremos predicando y hablando, gloria al nombre del Señor, que Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria, que Él está sentado en su trono de gloria. Isaías lo veía en la grande visión. El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, aleluya. Y por eso que los quiciales del templo se estremecían y aquellos decían: santo, oh santo, oh santo, decían aquellos seres, aleluya. Lo mismo que los 24 ancianos en el Apocalipsis, cuando se postraron y decían: santo, santo, santo Jehová, santo Jehová de los ejércitos, aleluya. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra, aunque el hombre diga lo que quiera decir, aunque hay rumor y hay guerras, aunque hay caos, aunque hay escasez en todos estos países de Centroamérica, ya se está sintiendo las repercusiones, aleluya, de las guerras. Aleluya, el trigo está escaseando, el aceite están peleando por él en el Perú, y allá en Chile están peleando por todos estos ingredientes, por todos estos, el Señor, productos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero nosotros seguimos diciendo: Él está sentado en su trono de gloria. Él tiene control del universo, Él tiene control de todas las cosas. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador es mi Señor. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que no temas, manada pequeña. Aunque venga la aflicción como los tiempos de José, aleluya. Aunque venga el tiempo de las vacas flacas, aleluya, Jehová ha de proveer a su pueblo. Solamente sé sabio, como hemos dicho. El avisado ve venir el mal y se esconde. Solo los simples reciben, aleluya, el juicio, el castigo. Te estamos hablando en el nombre del Señor. Prepárate, iglesia. Prepárate, iglesia, en todo el sentido de la palabra. Pero sabe que entre todo esto estaremos, gloria al Señor, aunque pasando por el fuego, estaremos experimentando lo que sintieron aquellos jóvenes hebreos, que aunque subieron 7 veces su fuerza, había uno, gloria al Señor, que el rey vio, aleluya, el cuarto como semejante al Hijo de los dioses. Estaba ahí el Señor, estaba protegiendo a los suyos y hacía de proteger la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Jesús entró para conquistar. Aunque el mundo lo veía como un fracaso, alabado sea el nombre del Señor. Aunque uno de los ladrones le decía: sálvate, Jesús dijo: no, yo vine con un propósito. Aleluya. Y vamos a estar hablando acerca de esas palabras este jueves, las 7 palabras. Estaremos hablando, gloria al Señor. Y el domingo acerca de su resurrección. Porque eso es lo que ha marcado la historia. Si Él no hubiese resucitado, no había razón alguna para estar en este lugar. Pero como Él resucitó y vive por los siglos de los siglos, por eso es que estaba en este lugar, diciendo también: Hosana en las alturas, oh bendito aquel que viene en el nombre de Jehová. Dios te bendiga y Dios te guarde. Cerremos nuestros ojos en esta hora y le demos gloria al Señor Jesús. Le demos gloria al que vive para siempre. Padre, gracias. Gracias te doy por tu palabra, Dios. Gracias te doy, Dios mío. Aleluya, por enviar tu Hijo amado.